ahora sí tenemos un programita para poder platicar del fútbol mexicano, para poder hablar de todo lo que engloba, desde luego, este deporte que es tan popular en nuestro país. Me atrevería a decir que es el más popular en México. Bienvenidos a Los Populares. Me acompaña Héctor Rodríguez Báez. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, famoso todo muy Muñe. bien. El Muy bien, famoso Muñe. todo bien, todo ¿Por qué te bien. dice Muñe? ¿Por qué es un muñeco? Pues tú me bautizaste así. Un muñeco de cartón. Ándale. Muy guapo y de cartón. Así vamos a decir. Los invitamos para que nos sigan en redes sociales como Los Populares. Nos encuentran en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Sigan a Héctor en... Instagram Héctor RB93. A mí me pueden seguir en Instagram también como Alan Carisma. A nuestro productor como If Fotógrafo es @YV Fotógrafo. Ahí lo pueden encontrar. Desde luego también todo el material que se dedica a hacer, porque sí chambea, ¿eh? Sí. Sí, no, y le sabe, Le sabe, muchacho. Lo que sabe cada quien. Y está Bueno. jovencito, apenas 72 años. Mira, la joven promesa de los medios de comunicación en Veracruz. Sí. Pero bueno, vamos a hablar del fútbol mexicano, de todo lo que engloba este deporte en nuestro país. Desde luego, los pros, los contras, lo bueno, lo malo. Y tenemos que hablar también desde la parte administrativa, que vamos a decir es la cúpula del fútbol mexicano. Pues yo creo que de todo, ¿no? Digo, a final de cuentas, como bien dices, yo creo que es el deporte más popular y al que se le da más cobertura, al que se le da más recursos, al que básicamente se le da todo para que pues en algún momento pueda ser importante, pero pues sinceramente este país lleva apostando por el fútbol más de 70 años y hasta la fecha no hemos conseguido donde tal vez nuestra afición, porque tenemos por el fútbol, merecería estar, ¿no? La relación que existe entre selección mexicana, fútbol mexicano en general y afición es una relación tóxica en la que la afición siempre está da y el fútbol mexicano está generando... Pero entonces no es tóxica, es abusiva por parte de la selección mexicana. También tóxica, o sea, porque no nos da nada a cambio, al contrario nos decepciona. Por ahí Dewey en Malcolm en el medio dice, nunca espero nada de ustedes y aún así logran decepcionarnos. O sea, digo, la verdad es que hay malos manejos, te digo, desde la cúpula, a ver, manejando de los hombres de pantaloncillo largo, y Barcis niega en la Federación Mexicana de Fútbol. Pero yo creo que Mikel Arriola. Yo creo que va más allá de económicos eso. Y también recordar todos estos, los dueños de los equipos, es que ahí todo eso se confabula y ellos son los que deciden qué va a pasar con el fútbol mexicano. Es que está el punto, porque las figuras que tú mencionas como lo es Mikel Arriola, como lo es Ibar Cisniega, como lo fue La Bomba, como lo fue... Pero La Bomba Rodríguez fue más, creo que un chivo expiatorio. No, ahorita te voy a explicar también, porque en ese tema hay un tema interesante, por lo cual él según se fue, pero... A final de cuentas, me puedes traer hasta Decio de María, Justino Compen. Ellos, a final de no cuentas, los van a dejar trabajar. Ellos los ponen ahí. En realidad, quien le ha hecho mal a este fútbol, o sea, han sido los dueños. Y en particular, pues tú sabes cuál dueño, ¿no? Dilo. El dueño de la América. O sea, Emilio Azcárraga le ha hecho daño al fútbol mexicano. No puedo decir que sí, no puedo decir que no, pero no creo que tampoco sea el único. Porque también es eso, o sea, ¿cuánto tiene que aquí en México, como que por así decirlo, los derechos se los aperturaron a más empresas? Tiene que 4 o 5 años que dejaron que otras compañías... Eso ocurre después de que culmina un contrato y entonces el equipo ya están posibilidades de negociar con otra y también empresa. Con la reforma de telecomunicaciones que permitió que ahora ellos reparten, pero también es eso, lo reparten era como Televisa ellos y TV quieren. Azteca. Después entró Fox y ESPN. Después habrá plataformas digitales. Le entró Imagen, Imagen también, que es parte de la televisión abierta. Sí, pero después entró... a final de cuentas es otro medio que de tuvo hecho, un creo poco que más de apertura. en la parte, en Nuevo León, creo que Multimedios también transmitía. Sí, Multimedios, los de Tigres y Monterrey, si mal no recuerdo. Pero bueno, después se aperturó, lo decíamos en podcast anteriores, en algún momento las Chivas intentaron tener su propia canal de streaming con Chivas TV, y que era exclusivo para sus partidos como local. Después se aperturó esta plataforma Tubi, que es ahora Fox Sport. ¿Qué otras han abierto? Bueno, cabe destacar que lo de Tubi es un poco complicado porque desde que Disney adquiere Fox Sports, entonces Fox Sports de México aquí era como una concesión y
entra Fox Deportes a México, que es en realidad la rama que viene directamente de Disney, y por eso es que hay un poco de conflictos entre los derechos del América, digo, los derechos del Pachuca, perdón, y el partido famoso ese que no se transmitió porque estaban en la disputa de eso. Claro. A mí me parece que pues lo que le ha hecho daño siempre es que se ha priorizado siempre lo económico por encima de lo futbolístico. Hace no mucho. Y eso, bueno, continúa. Marcelo Bielsa era una opción para México y él propuso ciertas cláusulas, ¿no? De las cuales él dijo, yo lo que quiero es que me dejen trabajar autónomamente, que me dejen convocar a quien yo quiera, no quiero nada de comerciales, quiero que se trabaje con esto, con lo otro, y dice que le dijeron, eso no se puede, pero aquí hay más dinero por si quieres. O sea, es eso, o sea que... Marcelo Bielsa, que terminó por no querer aceptar y se fue a una de las mejores selecciones sudamericanas que hay hoy por hoy. Pero de lo que decías con respecto a que se pondera el tema económico por lo deportivo, es un sistema tan malo, que tanto mal le ha hecho al fútbol mexicano, que desafortunadamente ha permeado a las categorías inferiores de y a la formación de jugadores. Y eso lo podemos transmitir inclusive hasta el llano. Y vamos hasta aquí a nuestros pues a ti te gusta jugar mucho, a nuestros seguidores que nos comenten si pues en sus ligas hay también temas de que pues compran horarios, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? Es que a mi equipo nada más queremos que juegue los sábados a las 8 de la mañana. Porque, oye, ya viene la liguilla y tal equipo para reforzarse da de alta 3 elementos, dices, oye, pero no jugaron la temporada regular. O sea, todo eso está en el fútbol amateur, se ve, y es una imitación de lo que podemos ver, inclusive hasta en las grandes esferas como la Federación Mexicana de Fútbol, la primera división. Pues siempre se dice que el fútbol es lo más importante de lo menos importante, ¿no? Pero también es un reflejo, ¿no? Y a final de cuentas, pues es lo que normalmente se vive en este país, que son casos de corrupción que abundan en este país, y pues que el fútbol ya está intoxicado y que pues a final de cuentas, por ejemplo, bien mencionabas que aunque haya jugadores talentosos en el llano, donde sea, pues les es muy complicado poder llegar a una instancia profesional, porque para todo eso pues hay que soltar dinero y tienes que pagar digo, hay casos muy contados de gente que ha sido demasiado talentosa, pero pues ¿cuántos casos puedes tener de eso cuando vamos a empezar a hacer algo muy sencillo? Aquí en México no se forma la gente para ser atletas, ¿no? En otros países como Estados Unidos, ellos son atletas desde los 7, 8 años, ya les enseñaron técnicas para correr, ya saltan, ya han participado en las competencias, o sea, los buscan formar en no podemos salirnos del sistema mexicano. O sea, yo creo que compararnos con otro, o sea, con el vecino no nos va a hacer mejorar en nada. Pero hay que entender que se trabaja mejor y se trabaja de otra forma. Pero te voy a decir una cosa, o sea, de esos atletas, bueno, del 100% de los alumnos en Estados Unidos que mandan, desde luego, los empiezan a preparar con diferentes disciplinas deportivas, hay un 50-60% que opta por otras actividades, como las artísticas, como las otros deportes. Los deportes no convencionales, pero se van por música, por pintura, por otro tipo de situaciones. Pero lo que yo voy es de que... Y empiezan a explorar esos temas y esas habilidades desde muy pequeños. Por eso digo que es compararnos. No es compararnos. Yo creo que acá... No es compararnos. Y no me vas a dejar mentir. Y tal vez me estoy metiendo ya tal vez en otros temas, como hablando de idiosincrasia social en México. Pero si nosotros, desde la familia, que es el núcleo donde nacemos, donde crecemos, mandamos el mensaje de sembrar valores, de ser buenas personas, eso el día de mañana también va a repercutir no solamente en el fútbol, sino en nuestros trabajos. Sí, y vamos a acabar con todas estas malas prácticas. Y eso puede ayudar al fútbol mexicano. Claro, pero también, o sea, ya entrando en un tema que es lo que te digo, un poco más objetivo, deportivo, ¿no? Que es lo que ahorita estamos platicando. Pues a final de cuentas es que, o sea, todo, o sea, está mal porque la formación de jugadores no está bien. Si te das cuenta de lo que más adolece el fútbol mexicano y la selección mexicana, es el tema físico. O sea, y no me refiero a alturas ni nada, me refiero a que
no somos rápidos, sinceramente, o sea, ciertas habilidades que no tal damos vez, el extra. Sí, o sea, por ejemplo, hoy, ¿por qué te tocaban los atletas? Porque hoy un equipo competitivo sin fútbol, sin tanto fútbol, te puede competir si corre, si presiona, o sea, si sabe hacer lo básico. Y nosotros desde ahí empezamos mal. Ahora, el tema corrupción y lo que tocábamos hace rato, que decíamos, por ejemplo, de la bomba, ¿no? La bomba, según vino con un cometido de hacer un fondo, un subsidio que vinieran empresas extranjeras a invertir a México, pero los clubes no lo quisieron aceptar. ¿Por qué no lo quisieron aceptar? Les iban a dar dinero, no lo quisieron. Sí, pero tenían que soltar porque iban a perder autoridad del negocio. Claro, tenían que soltar la parte que a ellos les tocaba de manipulación, exacto. O sea, el poder. Y es lo que te puedes a pensar, ¿por qué gente de dinero como Carlos Slim, que es una persona que estuvo metida en el fútbol, ¿por qué no le entra? No, ¿por qué no sigue ahí? Porque se da cuenta. Creo que estuvo con Grupo Pachuca. Con Grupo Pachuca, estoy involucrado con Grupo Pachuca. Arturo Elías Ayub estuvo con Pumas en ese bicampeonato también. Pero es lo que dicen, que el tema de las reuniones de dueños, de esa cúpula que maneja el fútbol, pues sinceramente, pues no se puede Oye, pero nada, y todo esto también, si hacemos reflexión, golpea en el... Bueno, y es que es un conjunto de muchas cosas. Pero hoy, ¿por qué México no tiene tantos futbolistas en Europa? ¿Cuál es la otra situación que a México le impide exportar futbolistas? Y me queda claro que también va por el tema económico, porque los clubes mexicanos quieren venderlos como si fueran estrellas ya consolidadas, y por ahí no va el tema. Ahí no va el tema. Nada más para dar un dato. De la pasada Copa Oro, recordará el equipo de Surinam, que estuvo en el grupo A junto a México. Bueno, pues ese país era el equipo que más jugadores tenía jugando en Europa, con un total de 22. Cabe destacar también que hay el tema de las ayudas que, bueno, Surinam es una colonia de Países Bajos, entonces ellos pueden entrar con lo que llaman que es la comunidad europea, o sea que al final de cuentas ellos pueden jugar sin ocupar una plaza de extranjera. Entonces, eso digo, también les ayuda mucho. Bueno, pero aquí, o sea, el mensaje es lo siguiente: supongamos que los 22 jugadores de Surinam, ninguno está en un equipo top de las mejores ligas de Europa, pero están en Europa. ¿Por qué? Porque se van a un bajo costo, porque van, claro. y al final de cuentas se termina volviendo una selección más competitiva que, por ejemplo, hablamos de pues El Salvador, que Honduras, que Trinidad y Tobago, no sé. Aparte, el tema aquí es que el jugador mexicano también está cómodo. Por ejemplo, hace poco escuchaba una entrevista de Miguel Ayun que decía que cuando él decide regresar a Europa después del Atalanta, que decide irse al Watford, se va a la segunda división de Inglaterra, y dice que el América ya lo iba a renovar, ¿no? Y que lo que le pagaba el Watford no era ni el 20% de lo que le pagaba el América, ¿no? O sea, entonces es eso. O sea, son pocos jugadores los que deciden sacrificar el tema económico por su carrera. Por ejemplo, es lo que vemos ahorita. Hay muchos jugadores, como en su momento se hablaba de que Rodolfo Pizarro podía ir a Europa, ¿no? Que ya se perdió Rodolfo Pizarro. Pero es un ejemplo de que sale de Chivas y en vez de que se vaya a un equipo importante, ¿quién lo compra? Lo compra Monterrey. ¿Por qué? Porque son los equipos que van a pagar. Y es lo que ha pasado con Lainez, y lo que ha pasado, que digo, Lainez se fue, regresó, pero pues lo traen acá y con lo traen muchos futbolistas que van y ahora, no tienen un semestre bueno y con eso se dan por vencidos. Después buscan ser repatriados por cualquier equipo mexicano que les pueda pagar el salario. Como tú dices, un buen salario. Y que eso ya lo ha hecho nada más Tigres, Monterrey, América, Cruz Azul. ¿Y qué otro te podría...? Pues nada más, porque son los poderosos digamos que de la parte económica del fútbol mexicano. Ahora, pues igual ya hasta Chivas podríamos ponerlo por ahí. Pero Chivas yo creo que tiene dinero, pero hace malas inversiones. Creo que tiene malas decisiones. El problema es que Chivas debería de replantear un poco su filosofía de solo mexicanos, porque si quiere ser un equipo protagonista, lo veo muy complicado. Pero volviendo nada más a algo, por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? Que aquí los jugadores los quieren vender a un precio infladísimo. Básicamente, y no vas a dejar mentir. Pues el América estafó al Betis cuando le vendió a Lainez. Se lo vendió en cuánto, 16 millones. No recuperó el Betis ni la mitad de lo que Lainez le pudo haber dado, ¿no? O sea, es eso, o sea, los quieren vender a precios muy inflados cuando pues no son jugadores. Aquí estamos hablando de que todavía son jóvenes, los 20, 21, o sea, cuando Lamine Yamal, por ejemplo, de 17 años ya la está rompiendo. ¿Por qué la federación no interviene a decirle a los clubes, a ver, tú estás pidiendo tanto por este juvenil para exportarlo a Europa, pero mira, piensa que es un proyecto para selección nacional a futuro, vamos a hacer esto, véndelo
en un 75, un 25% más barato y yo te doy un 15% más. O sea, que Federación Mexicana interviniera para que pudiera como que el club tener esa chance y decir, piénsalo en un futuro, porque al final de cuentas los van a terminar de formar o los van a formar de una mejor manera en el fútbol europeo que es lo que hacen acá. Sí. Dice que la América engañando Pues gente. sí, como pues sí, engaña al resto de los que no le van pensando que va a perder y siempre terminan ganando. Oye, pero fíjate que regresando a este tema, y no es, digo, yo no estoy haciendo una comparación y mucho menos creo que sería una comparación correcta con el vecino, pero nuestro vecino, o sea, Estados Unidos, que yo sé que su estructura es diferente y así, lo que ha hecho mucho en formación es que los manda desde muy pequeños a Europa. Y que, por ejemplo, los... No, pero no todo. No, pero no es un porcentaje muy alto. Pero Alan, a lo que yo voy es de que ellos cuántos jugadores tienen ahorita en equipos protagonistas y cuánto tiempo llevan con el fútbol como deporte principal. O sea, no, y ni siquiera es principal, como deporte importante. Mira, lo que pasa es que a Estados Unidos no le importa el dinero y esa es una situación que hay que entender. A Estados Unidos no le importa el dinero, por eso es que manda la cantidad de jugadores que les es posible a Europa, porque dice, ok, si me das 700,000 euros por este jugador, llévatelo, porque acá sí tenemos dinero. En México, como no hay dinero, quieren vender uno en 20 millones de euros y te van a decir, oye, ¿sabes qué, hermano? No. Con eso que me estás pidiendo, me compro 15 en Estados Unidos. Ahora, o 13 en Sudamérica y me va a ir mejor. Ahora, el punto me van a dar más resultados. El punto ¿no? que también siempre te he dicho es, no puede ser que somos 125 millones y esos 125 millones que somos en México. Y no hay 11 buenos. Exacto, y Uruguay es la mitad del estado de Veracruz, pues son 4 millones, y si mal no recuerdo, Veracruz tiene 8 millones. Y no encuentras aquí, ya deja tú veintitantos, 11, 10 jugadores que tú digas, 5 un Diego Forlán, un Luisito Suárez, un Cavani. Pues no, un Muslera. Jamás, o sea, ni en el fútbol. Y es lo que te digo, algo está mal la formación, tanto desde la parte atlética como la parte técnica que no está funcionando y que al final de cuentas, el único que... Si tuvieras la varita mágica para cambiar algo de tajo, o sea, con un clic en la Federación Mexicana de Fútbol o en el fútbol mexicano, ¿qué cambiarías? Ascenso y descenso, para empezar, en la Liga MX. Torneos cortos, adiós. Vamos a torneos largos. Y vamos a fomentar que el que quiera ser campeón, que gane más partidos. O sea, ya hay que dejar la mediocridad de un lado, ¿no? O sea... Sí, bueno, pues eso vendría de la mano en los torneos largos, ¿no? Exactamente, porque tienes que forzarte a ganar más partidos. Torneos largos, si quieres crear algo de copa, está bien. Yo siento que esa regla de los extranjeros, yo siento que... Porque al final de cuentas lo que hacen ahorita es que te tienes que jugar con tantos minutos con jugadores mexicanos y de cierta edad. Pero a veces lo que está pasando, y lo hemos visto con muchos, es que debutan antes de tiempo porque no están listos, porque no están bien preparados. Entonces yo en vez de limitar extranjeros, yo diría... Vamos a invertir tanto dinero, cada equipo tiene que invertir en formadores, en formación y en trabajar, que es un proyecto que va a tardar años, pero que pues esperemos que en unos 15, 20 años pues podamos tener un buen representativo, ¿no? Bueno, pero eso si tuvieras la varita, pero como no la tienes, entonces van a pasar 100 y no va a pasar nada con México. Tú y yo nos vamos a morir, jamás vamos a ver a México campeón del mundo. No, claro, eso es indiscutible. Ni el productor tampoco. Qué desafortunado que... Digo, es que mira... El productor lo bueno es que le va a Francia, mira, y Francia sabe de formación y sabe de todo, tiene como 4 selecciones. Le va a Francia, pero a la francesa veracruzana, que es allá de por Alto Tonga, me dice. Mira, hay que decir algo, la verdad es que México es afortunado, o bueno, la gente que maneja el fútbol en México es afortunada porque la afición, pase lo que pase en México, siempre vamos a querer que le vaya bien, tanto a la selección como a clubes mexicanos en competencias internacionales. Sí. Y ese sentimiento ahí siempre va a estar, y ellos lo saben, y por eso es que juegan con él. No, y aparte de eso, es la relación esa en la que somos víctimas. Y hay un dato muy interesante porque creo que la gente, o sea, la población mexicana que vive en México, o sea, en el país, cada vez está más divorciada de la selección mexicana. El problema no es tanto con nosotros, el problema es con el paisano, ¿no? O sea, con la persona que está en Estados Unidos, que sus situaciones migratorias no son favorables y que a final de cuentas paga lo que sea con tal de verse vinculado o sentir sus raíces por medio del fútbol, ¿no? Y por eso
la federación aprovecha eso, o sea, llevan todos los partidos a Estados Unidos, México siempre juega en Estados Unidos. ¿Cuántas veces juegan en México? Solamente los que son por obligación, que son Nations League, o los que tengan que ser de clasificatorios. De ahí en fuera, la selección mexicana no pisa México. No, y eso también es malo, güey, y es feo porque... Y hay un divorcio a ya menos grande. que no sea el Azteca, ¿no? Y en una eliminatoria mundialista o en una Liga de Naciones de la CONCACAF, porque solo juegan en el Estadio Azteca. Pero que visitan plazas diferentes. Tú no me dejas mentir que cuando tú y yo estábamos chicos, de repente, no sé, la selección iba a Torreón, iba a Monterrey, iba No, a tampoco, O sea, pero No. era un poco más seguido. Ahora, o sea, ¿cuánto tiene que la selección no va a otro lugar? O sea, ahorita los pocos partidos que ha podido jugar fuera de Azteca es porque está en remodelación. Sí, creo que juegan en el Nemesio 10, ¿no? Y también Por ahí, jugó uno en el OmniLife contra Estados Unidos. Bueno, pues, pero sí, explorar, o sea, poder conectar con la afición de todos los estados o de algunas zonas de la República Mexicana sería algo interesante y un proyecto para tratar de recuperar eso que ha perdido la selección mexicana, el fútbol mexicano en general. Hay que recordar que también el fútbol mexicano ha tenido de las peores asistencias en estadios en los últimos 2 torneos, o sea, y eso es parte del poco espectáculo de lo que la selección mexicana ha reflejado en torneos internacionales desde el último mundial en Qatar, y de ese año para acá ha sido un desastre. No, y también cabe mencionar que en otro programa que tuvimos hace tiempo aquí en Los Populares, tú mencionaste algo acerca de las plataformas digitales, ¿no? Y cómo las plataformas digitales nos han acercado a fútbol de otro tipo, fútbol internacional, ¿no? Entonces, hoy es muy fácil acceder a partidos de diferentes selecciones, diferentes ligas. Como tú me dijiste, hay muchos links, hay muchas páginas, lo puedes hacer de diferentes maneras. ¿Y qué pasa? Que las nuevas generaciones, para empezar, les gusta ya otro tipo de cosas, ¿no? Y a los que les gusta el fútbol dicen, yo no voy a ver el fútbol mexicano, yo voy a ver la Champions, yo voy a ver la Premier, yo voy a ver esto. ¿Por qué? Porque es un espectáculo, porque en realidad dices, esto me está trayendo más. O hay gente que de plano ya no se decanta por el fútbol, ya le gusta el fútbol americano, son deportes más espectaculares, o el básquetbol, no sé, o sea, final de cuentas, el fútbol aquí en México, la federación no ha entendido que pues están perdiendo adeptos porque es un mal producto. O sea, lo siguen ordeñando y le siguen sacando dinero, pero Y es un aparte muy mal que ellos producto. lo ven como un negocio, y ese modelo de negocios un día se les va a acabar si mantienen esta misma línea. El problema es que como dicen, como son pocos y por como tienen su sistema de negocio, pues aunque vayan perdiendo adeptos, para ellos sigue siendo un negocio. El problema es que pues esto en el tema deportivo pues no va a cambiar. Vamos a cambiar de deporte, ya no vamos a fomentar el fútbol, vamos a hablar de cricket a partir de ahora. Vamos a hablar de fútbol americano, que al productor aquí al productor le gusta. Solamente que eso sí, no le toques jamás a Tom Brady. No, pues es su favorito. Patrick Brady. Se va a cambiar el nombre en su acta de nacimiento a Patrick Brady. A ver qué pasa también los siguientes años con eso, porque ¿qué va a pasar si Patrick lo supera? Ya será un tema que no podremos tocar aquí, porque aquí hablamos nada más de soccer, de fútbol. Y ahora estamos llegando al final, pero bueno, ¿qué les ha parecido? Dejen en los comentarios, desde luego, pues qué podrían hacer ustedes, qué sugieren para que el fútbol mexicano pueda tener mejoras, desde luego el tema del ascenso, el tema de los extranjeros, la regla de los menores, que también no pudimos, se nos pasó a abordar, pero bueno, también pues cambiar directivos. Da para mucho este tema, ¿no? Sí, da para hablar mucho, la verdad. Pero bueno, redes sociales, mi querido Héctor. Héctor RB en 93 en Instagram. Síganos en Los Populares, también en TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Ahí nos encuentran como Los Populares. A mí me encuentran en Instagram como Alan Carisma. Ahí también estamos compartiendo pues algunas cositas de fútbol y más. Yo nomás quería preguntarle al productor, ¿y él qué opina? ¿Vamos a ser campeones del mundo o no? Nunca, jamás. Dice que nunca vamos a ser campeones del mundo. Él lo sabe, es sensato. Físicamente tienen que mejorar. Oye, y ya te lo dije. Es que el productor dice que físicamente tienen que mejorar. Que pase él para que vean cómo está físicamente. Porque él, nada más le falta ladrar porque está perro. O sea, la verdad que sí, ¿eh? Un día eso va a pasar aquí, nada más a saludar a la flota. Él lo dice, tema físico y atletismo. Eso hay que trabajarlo más en nuestros jugadores. Bueno, pues llegamos al final de esta emisión de Los Populares. Muchísimas gracias. Nos estaremos viendo en un próximo episodio. Gracias, Héctor. Gracias, Alan. Gracias, Tips. Bye, flota.